Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Y para siempre es su misericordia. Yo no quiero extenderme mucho hoy porque hay una fiesta nacional en el país, es día de nuestra restauración, ¿verdad que sí? Y entonces hay muchas cosas que se están moviendo en nuestra república y nosotros estamos llenos de curiosidad. Queremos ver qué está pasando, bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo primero es lo primero. ¿Cuánto lo creen? Lo primero es adorar a nuestro Señor y lo demás, que haga fila. Todo lo demás, nuestro problema económico, que haga. Nuestros problemas emocionales, que hagan. Las deudas, que hagan. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que hagan fila. Nosotros estaremos aquí adorando a nuestro Señor. Y si nada, el Señor decide que te llegue un decreto a ti ahí sentado. Aleluya. Porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Aleluya. Este es un año de bendición. Dios ha sido bueno. Porque nosotros tenemos que cambiar el chip de las frustraciones y de los problemas y de estarnos quejando y que el COVID y que el coronavirus y que no sé qué. Y el coronavirus está atado en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos temor a eso, porque los que tienen confianza en el Señor piensan de una manera diferente. Y el miedo no se hizo para los cristianos. Amén. Porque así que quiere el diablo tenerte atado en tu casa, amarrado, lleno de miedo. Amén. Pero cuando nos llaman para un trabajito, nos ponemos nuestra mascarilla, nos ponemos nuestros guantes, nos cubrimos nuestros brazos, hasta gorro nos ponemos y nos vamos al trabajo. Pero cuando dicen que hay culto, hay que quedarse en la casa porque hay que verlo por las redes sociales, porque ese coronavirus está duro, pero el Señor lo reprenda. Ese virus está atado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. ¿Y quién sabe de ustedes si ya le dio? Y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Eso es así, hermanos. No tiene una misma reacción. Ese miedo y ese pánico se fue en el nombre de Jesús. Porque hemos entendido que no nos van a tener atados. Vamos a ser obedientes a lo que dicen nuestras autoridades. Vamos a ser prudentes. Aquí todo el mundo tiene su mascarilla puesta. Qué bueno. Pero adoramos al Señor. Hasta que Dios decida que cambie esta circunstancia. Y va a cambiar en el nombre de Jesús. No tengas miedo, hermano. Que a los que creen en Dios, ninguna plaga le toca su morada. Cuando nosotros decidimos confiar en el Señor. Y a menos que Dios no tenga un propósito especial y permita que a mí me dé el virus, porque Él se quiera glorificar, como quiera yo voy a seguir adorándole. Por eso, iglesia, no podemos tener temor y nuestra fe no puede cambiar, porque en un momento las circunstancias sean adversas. Con todo yo me alegraré y me regocijaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y así lo dijo el profeta Habacuc. Y para alguien lo estoy diciendo hoy, si está pasando por algún proceso, por alguna tormenta, por alguna escasez, por alguna enfermedad, decláralo y dile con todo. Díselo al diablo, díselo a las tinieblas, díselo a tu circunstancia. Dile, con todo yo me alegraré y me regocijaré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Hay alguien aquí que lo quiere decir conmigo? Dios se lo ha mandado a alguien, amén. Eso no está en el guión de la prédica, pero el Señor ha decidido enviárselo a alguien. Yo no sé si a través de las redes sociales. Yo no sé si tú estás pasando por un proceso que te tiene lleno de miedo y atado y no te mueves a tu iglesia. Te digo, muévete con fe en el nombre de Jesús. Dios tiene una palabra poderosa y es bueno la comunión con los santos en el nombre de Jesús. Y yo quiero que hoy hablemos. Iglesia, Dios ha sido bueno. Yo no sé si alguien como yo aquí tiene algo que agradecerle al Señor. Pero yo quiero ir a una iglesia que diga amén. Porque yo entiendo que el que tú estés respirando, eso es un motivo maravilloso para tú decirle gracias, Señor. Hay hoy personas que amanecieron y no respiraron. No vieron la luz del nuevo día. No crea que porque somos más viejitos, más jovencitos. No. Pasa con pequeñitos, pasa con neonatos, pasa con recién nacidos, pasa con gente vieja y con gente joven y con gente mediana, porque la muerte no tiene edad.
pero es Dios que decide añadirnos los años cada día. Amén. Y por eso cada día cuando abras tus ojos, agradécele al Señor y dile: gracias por permitirme ver un nuevo día. Gracias por la luz de un nuevo día. Gracias por permitirme ver un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque no me quedé en el sueño. Hay personas que no despiertan, pero el Señor se ha placido en que nosotros, esta manada que está aquí, haya decidido venir a adorarle. Yo quiero que hoy hablemos de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y yo espero que sirva de ministración a tu vida, para que entiendas que tu vida no depende de gente ni de circunstancias. Tu vida no depende de tu papá. Tu vida no depende de tu mamá. Tus éxitos no dependen de tu pareja. El que tú adores a Dios no depende de que tú tengas sentado al lado a tu esposo, a tu novio, a tu hermana o a quien sea. Son personas que el Señor coloca en nuestra vida, amados, pero nuestra adoración a Él no debe depender de si fulanito está sentado al lado mío o de si su tanejita está sentada al lado mío. Porque la salvación es individual. Iglesia, ¿lo estás entendiendo? Por eso yo quiero que tú, si no te sientes tranquilo porque tienes alguna situación, oye, olvídate de eso. A donde dejaste a tu papá, a donde dejaste a tu mamá, si no está aquí tu hermano, si no está aquí tu novio, si no está aquí tu esposo, olvídate de eso. Y vamos a adorar y a glorificar a Dios que nos ha dado una nueva oportunidad. Nuestro gozo no debe depender de personas. Créelo, iglesia. Tu alegría no debe depender de personas. Tu paz no debe depender de gente. Oigo poco amén. Hermano, no deposite tu vida en la mano de nadie. Ni de papá, ni de mamá, ni de hermano, ni de novio, ni de esposo. Deposítala en Jesucristo. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien aquí que quizá está turbado porque no está fulanita. Olvídense de eso y glorifiquen al Padre que está en los cielos y es el que cuida a mi esposo donde quiera que pueda estar. Es el que cuida a mis hijos donde quiera que puedan estar. Es el que cuida a mis hermanos. Es el que cuida a mi familia. Porque cuando nosotros le entregamos ese cuidado a Él, lo hace mejor que tú y que yo, para que ustedes lo tengan claro. Porque el Señor lo demuestra. De cuántas veces te ha librado de la muerte y ha librado a tus familiares y te ha librado a ti. Y no ha sido porque te ha salvado papá, ni mamá, ni esposo. Es porque Dios te ha salvado, te ha guardado, te ha protegido. Por eso Dios merece que tú y yo concentremos este tiempo para adorarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que vayamos a 2 de Crónicas 16 de manera rápida y vamos a estar leyendo algunos versos allí. La lectura está basada del 1 al 10, pero vamos a leer algunos versos, quizás saltaremos algunos, quizás lo leamos todo, depende como Dios dirija. Y yo quiero que este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones llegue a tu vida, porque yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho: sin fulano yo no soy nada. Yo me muero sin perencejita. Dios no quiere eso. Yo no puedo ir a la iglesia si manganito no va. Yo no me voy a parar a adorar porque no tengo a mi hijo al lado. Eso no es verdad, hermanos. Tiene que adorarle por lo que es Dios. Porque ese esposo, esa esposa, ese novio, esa novia, ese hijo, ese hermano está a tu lado porque Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, Dios que cuida de él. Amén. Siempre a mí me bromeaban porque una vez mi esposo se puso malito de los riñones y nunca le había pasado y teníamos compromiso. Yo no recuerdo si en ese tiempo en aquella iglesia donde nos congregábamos estábamos celebrando un aniversario. Creo que era una actividad de jóvenes, no recuerdo exactamente. Y nosotros siempre íbamos a todo. Los jóvenes hacían campaña como se hacen aquí y demás, se iban a todo. Y a mi esposo comenzó a atacarle un dolor, creo que de los riñones, nunca le había pasado. Y mi esposo me dijo: bueno, vete a la iglesia. Me fui a la iglesia, él se quedó en la casa medicado, le había dado para el dolor y para todo eso. Y yo me fui a adorar al Señor, porque yo no era el médico. Y mejor era que yo orara por él a que yo me quedara ahí quejándome con él. ¿Y saben qué?
el Señor dio esa solución rápidamente y mi esposo nunca más volvió a padecer de ningún tipo de ataque de sus riñones. Nunca más. Y era algo que había que hacerle un examen de contraste, un estudio y no sé qué. Y yo no entendía mucho esos tiempos y cuando yo leo lo que le dan para firmar, que le dicen que firme aquí que si se muere es bajo su responsabilidad y que si no sé qué. Y que digo, pero ¿qué es esto? Estamos firmando la sentencia de muerte. Y yo, no te haga nada, no firme eso. Y así fue. No lo firmó, no se hizo nada y Dios lo sanó. No le estoy diciendo que no lo hagan, pero yo en ese tiempo estaba muy aterrorizada. Yo decía, ¿cómo que si se muere? O sea, yo creía que era que se iba a morir, cualquier cosa, ¿usted entiende? No tenía tanto conocimiento y ahora veo que hacen esos estudios y ya es normal, pero yo tenía mucho miedo en esos tiempos, hace muchos años. Pero Dios ha demostrado en cada proceso que Él es Dios y que Él no ha perdido su poder y su esencia de Dios. Amén. Entonces, cada día y cada año se ha fortalecido nuestra fe y nuestra confianza. Y entonces ahí mismo descubrimos en esos días que el Señor le había entregado a mi esposo el don de sanidad, por si ustedes no lo saben. Y entonces, el enemigo, cuando Dios tiene algo para ti, el enemigo viene y te ataca contrario, para que tú pierdas la fe y la confianza. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, en el Dios eterno. Yo quiero hoy que hablemos de un tema que ustedes van a decir, pero eso no tiene nada que ver, pastora, con lo que usted está diciendo. Bueno, Dios que fluye y habla de los testimonios. Y yo le hablo a los que están llenos de miedo, de si el COVID le da, que si me muero, que si no puedo respirar, que si no esto, por eso no me muevo, no voy a la iglesia, no me muevo a mi congregación. A ti que me estás mirando, no, deja la comodidad. Si tu iglesia abrió los servicios y tú no eres de esos que pasan de 65 años y demás y no tienes una condición de cáncer, vete a tu iglesia, vete y congrégate, y porque la comunión física con los santos es necesaria, como lo estamos haciendo nosotros aquí. El miedo no es para el cristiano, porque hay algo, a la iglesia no vamos, pero a los supermercados. Hello. A la iglesia no vamos, pero cuando nos hablan de un campo a la playa. ¿Y por qué tiene que estar el COVID en la iglesia? Que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos casi ya 2 meses, ¿verdad?, que hemos reiniciado y gracias al Señor todo el mundo ha estado bueno y va a seguir en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que vayamos a 2 de Crónicas 16. Yo estoy llena de esperanza. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y yo quiero que los que anotan, los que como yo andan con un bolígrafo y toman nota, porque en el cerebro muchas cosas se van. Se llama nuestra reflexión de hoy, cuidado con las alianzas. Cuidado con las alianzas. Está en 2 de Crónicas 16 y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Ponte sobre tus pies un momento, iglesia. Vamos a estar caminando 2 de Crónicas, los capítulos 16, 15 y 14. Así mismo, en ese mismo orden, lo vamos a estar leyendo. La gente de multimedia tiene las lecturas allí. Y vamos a estar leyendo rapidito estos 10 versículos. Lo vamos a hacer rápido. O 8, hasta donde Dios nos indique. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. Voy a hacer un paréntesis. Dejó una alianza que tenía con una parte del pueblo de Dios para hacer otra alianza. Amén.
Dice, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gihón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. Aquí es que viene lo bueno. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pueden sentarte, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son nuevas cada mañana, Señor. Ellas nos enseñan tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Háblanos, guíanos, Señor. Identifica las alianzas que estamos haciendo, Señor, y enséñanos cómo desistir de ellas, Padre. En el nombre de Jesús. Cuidado con las alianzas. Generalmente cuando te surge una enemistad con alguien, tú inmediatamente quieres identificar el enemigo de tu enemigo. ¿Se está entendiendo? Y porque si tú te identificas con el enemigo de tu enemigo y tú quieres hacer una alianza, tú sientes que tienes fortaleza contra ese enemigo, ¿verdad que sí? El pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Uno se fue a un lado, otro a otro, después del rey David. David lo unificó. Está aquí la iglesia. Pero el diablo tiene siempre sus estrategias. Apuesta a la división siempre del pueblo de Dios. Se dividieron. Uno se fue al norte y otro al sur. Pero el que se fue al norte, que fue Baasa, hizo pacto con un enemigo del pueblo de Dios. Hizo pacto con Siria. Y obviamente, por eso decía que muchas veces cuando surge un enemigo, alguien se te hace enemigo, lo que la gente acude a hacer es buscar amistad con el enemigo de tu enemigo, para así hacerle frente en una enemistad mayor, dicen ellos, para fortalecerse. Eso hizo Baasa. Hizo amistad con el rey de Siria, bendito sea el nombre de Jesús. Hicieron amistad y con esa amistad él se sentía que estaba asegurado y garantizado. Y él comenzó a hacerle la guerra al rey de Asa, al rey Asa, que era el rey de Judá. Y fíjense que dice la palabra en los primeros versículos que comenzó a cerrarle todas las salidas y todas las entradas, es decir, no podía moverse, porque tenía una alianza con el enemigo de Judá. Pero hay algo. Si el pueblo de Dios, que siempre Dios salió por él y lo cuida, y como siempre sale por nosotros y nos cuida, ¿por qué si yo me veo en una situación difícil yo tengo que irme donde un hechicero, por un ejemplo, o ir donde alguien que me lea las manos? Si Dios ha salido por mí tantas veces, ¿no va a salir una nueva vez? ¿Por qué tengo yo que dejar a Dios e irme tras dioses ajenos? ¿O no tengo suficiente fe? ¿O no tengo suficiente confianza y suficiente esperanza? Si ustedes se leen el versículo 1, dice que Baasa subió contra Judá. Es decir, Israel, que era una parte del reino de Dios, y Judá, que estaba dividido después de David. David lo unificó, porque en el reinado de David fue unificado todo el pueblo. Recuérdense que el pueblo de Dios estaba dividido en tribus.
Es decir, habían 12 tribus. Y Judá era una de las tribus de Israel. Una de las tribus de la descendencia de Jacob. Porque Judá era uno de los hijos de Jacob. Ustedes se saben la historia, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hubo una enemistad porque hay ambición de poder. Hoy en día se dividen las iglesias también por eso. Porque nadie quiere identificar la autoridad y el liderazgo que Dios pone en alguien. Muchas veces llegamos a los lugares y queremos desplazar, pero no sabemos qué le costó a esa persona levantar, edificar y trabajar para estar en el lugar que está. Es muy fácil llegar a criticar. Es muy fácil llegar a juzgar. Pero ¿dónde estaba usted cuando esa persona estaba edificando? Y estaba cogiendo luchas y trabajando y venciendo obstáculos. Por eso Dios aborrece la murmuración, iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que dice la palabra de Dios que hubo esa división. Baasa fortificó a Ramá con el propósito de no dejar que el rey Asa, que era el rey de Judá, cruzara ni entrara por ahí. Era como arrinconando lo que estaba. Pero para eso hizo una alianza. Pero hizo una alianza no con un amigo de Dios, ni tampoco con un amigo de Judá, sino con un pueblo extraño que acostumbraba a oprimir, porque tenía un ejército grande. Por eso, cuando Asa, que había hecho lo bueno delante de Dios, y eso es lo que yo quiero destacar en principio, el rey Asa había hecho lo bueno delante de Dios, inmediatamente comenzó a derribar los altares que se habían levantado. Comenzó a que el pueblo volviera su mirada a Dios. Y comenzó a agradecerle a Dios. Y comenzó a destruir todos los altares que se habían levantado que no eran para adoración del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, ¿dónde estuvo el error de Asa? Lo vamos a seguir desarrollando. Dice que cuando él se vio presionado por el rey del norte, que es Baasa, Israel, se vio presionado y dijo, bueno, yo no me voy a poder mover. Yo estoy en el sur, pero yo no me voy a poder mover. Porque él ha hecho una alianza con un poderoso. Pero Dios le había entregado la victoria a ese mismo rey. Y oye lo que dice el capítulo 16. Dice que a partir del versículo 6, dice, entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá la piedra de la madera. Pero lo que le dijo el vidente es lo que llama mi atención, que fue Anani, que fue y le dijo, te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová. Y le dicen el 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros de mucha gente, dice la palabra de Dios, que representaban 1.000.000 de soldados en ese tiempo. Y Judá venció. Porque ¿quién venció por Judá? Venció Asa, que era el rey de Judá, pero ¿quién venció por ello? Venció Dios, porque decidió descansar. Y no importa lo numeroso que sea el ejército, no importa lo numeroso de tus circunstancias, no importa lo grande de tu problema. Si tú tienes a Dios de tu lado, no hay problema que te haga el frente. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo siempre he escuchado una frase, yo sé que ustedes la han escuchado, que no es como comencemos, sino cómo terminamos. Y esa historia bíblica me llevó a mí a hacer el siguiente análisis. Luego de que Asa había agradado a Dios de tantas maneras, miren, quitó los altares de culto extraño. Todo lo que era adoración que no fuera Dios, Asa lo quitó. Quebró las imágenes, las rompió, destruyó los símbolos de acera, todos.
porque el pueblo de Dios tenía por costumbre, una mala costumbre, que desde que no veía a Dios activo en un momento, Dios no podía tomarse un momento para dejarle un respiro, a ver cómo reaccionaban, porque de una vez metían la pata. Dice que mandó al pueblo de Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres. Quitó los lugares altos y las imágenes. Eso está en 2 de Crónicas 14, del 2 al 5. Lo pueden ir anotando. Todo lo que hizo este rey para agradar a Dios. Y fíjense que dice en el versículo 15 que aún su propia madre recibió corrección de él, porque ella se había hecho una imagen de acera. Ustedes saben, las costumbres de los pueblos paganos de los alrededores era muchas veces copiada por el pueblo de Israel. Y su madre, la mamá de Asa, el rey de Judá, se había levantado una imagen de acera. Y aún esa imagen, siendo levantada por su mamá, él la destruyó. A su mamá la amonestó, porque quería que agradar a Dios. Eso está en 2 de Crónicas 15, 16. Si los muchachos lo pueden buscar. ¿Qué dice 2 de Crónicas 15, 16? Dice: aún a Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente Cedrón. Óigame bien, solamente por agradar a Jehová. Él pudo haber dicho a los soldados: ignoren a mamá, que mamá, ustedes saben que está senil, déjenla ahí que se entretenga. No, como muchas veces nosotros nos queremos hacer de la vista gorda cuando identificamos un pecado, y nos queremos hacer de la vista gorda porque el pecado es dependiendo de quién lo haga, y así no es. Ahora, de que Dios no te entregó un mazo para desbaratarle la cabeza a una gente que está en pecado si se arrepiente, eso son otra cosa. ¿Sí o no? Dios es un Dios de amor, de oportunidades, de restauración para el que se arrepiente. Pero Asa en ese tiempo dijo: no, mamá, nosotros no vamos a desagradarle al Señor, y aquí en Judá no pueden haber altares que no sean para adorar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo iba bien, ¿eh? Él comenzó bien. Él comenzó a agradar a Dios. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 14, dice: Asa hizo lo bueno, 14:2, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Limpió la ciudad. Decidió, como decidimos nosotros cuando nos convertimos y nos arrepentimos, o cuando hemos caído en alguna situación de nuestra vida que la echamos a un lado y decimos: yo soy nuevo, yo me arrepiento, yo me restauro, yo le permito a Dios que haga cosas nuevas y grandes en mi vida. Pero no podemos estar en una y en otra. Él tomó una decisión y tenía que ser una decisión radical. Y comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. Por eso Dios comenzó a entregarle victoria. ¿Saben lo que es vencer? Con un ejército que él tenía, dice la palabra que tenía como 300,000 él. Y vencer un ejército de 1,000,000 de hombres. Aparte de los caballos, Señor. Y vencerlo. No fue con su fuerza. Dios iba adelante. Como muchas veces nos entrega victoria a nosotros en este tiempo. Hermano, no es porque usted sea un exégeta bíblico, porque usted conozca mucho de la palabra, o porque usted tenga tantos dones. No, Dios lo hace porque tú decidiste agradarle, bendecirle, honrarle y apartarte del mal camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo iba bien, él iba actuando bien. Por eso decíamos al principio que no es como se comienza, sino como se termina. Qué bueno sería que nosotros iniciáramos un camino en el Evangelio y cada día sea de crecimiento en la palabra de Dios. No caerme y levantarme, iglesia. Dice la palabra de Dios que todas las veces que te caiga, Dios te puede levantar. Pero hermano, cada vez que nos caemos nos damos duro. ¿No es mejor estar de pie?
¿No es mejor agradarle a Dios y que Dios diga, como dijo de Job, que era un hombre conforme a su corazón? Aún con todas las cosas que tuvo que vivir Job, no ofendió a Dios. Y nosotros por cualquier cosita estamos desagradando a Dios, iglesia. ¿Está aquí la iglesia? ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios atalayan la tierra. Están en todo lugar, hermano. Aún en los lugares más íntimos, donde usted cree que está, donde usted cree que los ojos de Dios no están llegando porque el pastor no está ahí, o su líder ministerial no está ahí, pero Dios sí está ahí. Por eso nuestra conducta debe ser como para agradarle a Dios en cualquier circunstancia y lugar donde estemos. Amén. Todo iba bien, pues el rey había tomado decisiones sabias que agradaron a Dios. El rey Asa había tomado decisiones sabias, pero es muy bueno tomar buenas decisiones cuando las cosas andan bien. Es muy fácil decir yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, yo le sirvo a Dios cuando yo lo tengo todo. Pero cuando llegan los momentos de dificultad, ahí es que tú tienes que demostrar qué fe tú tienes y al Dios que tú le crees. Si esa circunstancia te va a vapulear de una manera que tú caigas en pecado, que tú te olvides de la promesa de Dios y que tú te alejes de lo que Dios ha establecido para ti. Y eso le pasó al rey Asa, bendito sea el nombre de Jesús. Este rey, como nos pasa a nosotros en estos tiempos, mis hermanos, estamos llenos de gozo cuando tenemos salud. Estamos llenos de gozo cuando tenemos dinero en el bolsillo. Estamos llenos de gozo cuando nuestra relación matrimonial anda bien. Estamos llenos de gozo cuando hay alguien que nos está cortejando a los jóvenes y veo que puede ser de Dios. Estamos llenos de gozo, pero cuando Dios dice, no, esa no es tu pareja, así es que me cortas esa relación, ahí hay problema. Ahí comenzamos a pelear contra el pastor, contra los hermanos que nos aconsejan, contra nuestros padres. Comenzamos a pelear hasta contra Dios. Porque Dios, yo no voy a conseguir algo mejor, esta era mi oportunidad. Mentira del diablo. Esa persona te está quitando la oportunidad de lo que Dios ya tiene para ti. Pero iglesia, no es en tu tiempo. No es cuando tú digas, jóvenes, no es en tu tiempo. Es cuando Dios decida, bendito sea el nombre de Jesús. Asa cambió desafortunadamente de acción, de pensamiento, de conducta y cambió a Dios por un rey. Es decir, cuando él se vio oprimido por el rey Baasa, que era el rey de Israel, él dijo, pero así como el rey de Israel hizo pacto con Siria y lo tiene de pie, pues yo me voy a ir por atrás, yo también voy a hacer un pacto y le voy a ofrecer tal cosa y tal cosa para que él rompa el pacto con Baasa y lo haga conmigo. ¿Y por qué no a Dios? ¿Y por qué no se humilló delante del Señor? Y le dijo, Jehová, como me libraste la otra vez de ese millón de soldados, tú me vas a librar otra vez. Pero no, el rey Asa actuó en la carne, como muchas veces nosotros actuamos, y tomamos decisiones erróneas. Y él tomó una decisión errada. Cuando recibió la noticia de que ya le iban a cerrar el paso, en vez de convocar el pueblo para clamar a Dios y pedirle a Dios consejo, actuó en su carne, en una decisión humana y desafortunada. Y dijo, no, yo voy a hacer pacto con el amigo de mi enemigo. ¿Y qué hizo el rey de Siria? Dijo, sí, yo pacto contigo porque tenía que hacerle la contra a Dios. Y ellos saben que ese es el pueblo de Dios, que ese era el pueblo de Dios que estaba dividido momentáneamente. El reino del sur y el reino del norte estaba dividido. Y fíjense cómo ambos reyes fueron y hicieron pacto, uno en un momento y otro en otro, con el enemigo del Señor. Sí, porque era el enemigo del pueblo de Dios. Y no eran ellos que vencían. Es decir, que el enemigo de Asiria no eran esos reyes, señores. Su enemistad era contra Dios, contra el rey de Israel, contra el rey de Judá, que era Dios. La iglesia
en estos tiempos tiene que entender, el pueblo de Dios tiene que entender que nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos aliamos, porque la alianza que había hecho Baasa, ¿era buena o mala, iglesia? También una alianza errónea, por desobediencia. Muchas veces nosotros buscamos alianza y nos aliamos a personas para irnos contra alguien. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Nuestro aliado tiene que ser el Espíritu Santo, iglesia. Está aquí la iglesia. Tu aliado tiene que ser el Espíritu Santo. Todo iba bien. Él decidió cambiar a Dios por el rey de Siria. Es decir, tuvo una decisión desafortunada y cambió al Dios Todopoderoso para pactar con el rey de Siria. Y lo iba a hacer porque todo lo que tenga que ver para querer avergonzar a Dios y a su pueblo, lo va a hacer el enemigo. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, hoy en día lo vamos a traer a este tiempo y a ver qué tipo de alianza, iglesia, tú estás haciendo. ¿Con quién te estás aliando? Tu mejor aliado es el Espíritu Santo. Mire, la lengua es uno de nuestros enemigos principales. Cargamos con él. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que quema todo un pueblo. Y dice la palabra de Dios que el que no refrena su lengua, hermano, tiene dificultades. Entonces, nosotros queremos muchas veces y actuamos con lo que nos dice nuestra carne, pero no pensamos en cómo Dios puede sentirse en ese tipo de alianza que yo puedo estar haciendo momentáneamente. A veces me alío, me llega un enamorado y digo, allá en la iglesia no hay nada de eso. En el pueblo de Dios no hay varones. Y este joven, un muchacho profesional, un muchacho que se ve bien, él es de buena familia, y nosotros comenzamos a hacerle un currículum vitae para introducirlo en nuestra familia, para introducirlo en nuestra iglesia. Y el diablo comienza: es hermoso, de buen parecer, tiene buena educación, es un muchacho. Pero Dios quiere que tú, dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí, puede ser hermoso, puede ser agradable a tus ojos, pero no es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere a alguien que le ame igual que tú le amas. Dios siempre va a tener lo mejor para ti. No hay que desesperarse, jóvenes, que eso va fundamentalmente a los jóvenes y a las personas que en algún momento se ven solteros. No agarre lo primero que a usted le venga, que se le atraviese porque usted vea belleza física. No agarre lo primero que a usted se le atraviese porque usted ve moneda. No agarre lo primero que a usted se le atraviese porque diga palabras bonitas. Porque eso es, como dice mi hermana, te marean y tú terminas ofendiendo a Dios. Tú terminas bebiéndote un cáliz amargo que Dios no te mandó a tomarlo, iglesia. ¿Estamos aquí? Y retrasando lo que Dios tiene para ti, que siempre es de bien. Cada vez que usted y yo tomamos decisiones erradas, retrasamos lo que Dios tiene para nosotros, porque siempre Dios tiene un plan. Hoy usted no le sirve a un Dios vivo y de poder. Usted no decidió creer, confiar y esperar en Dios. ¿Por qué tiene que desesperarte? ¿Por qué si a ti te traen una propuesta que tú sabes que no le va a agradar a Dios y que tú vas a ofender a Dios? ¿Por qué tú tienes que aceptar esa propuesta? En desesperación. Porque actuamos en desesperación. Y después entonces, hermano, nuestro tiempo se retrasa. Porque Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Pero hay que caerse, iglesia. No, hermano. ¿Por qué tenemos que caernos? Si la palabra de Dios nos apercibe y dice que dos, si no están de acuerdo, no pueden andar juntos. No me mareé con eso. Sí, somos radicales como pueblo de Dios. Un cristiano tiene que casarse con una cristiana, ¿sí o no? Una cristiana tiene que buscar un cristiano, ¿sí o no? Yo siempre digo que nosotros salimos al zafacón del mundo a buscar cosas
Y cuando digo zafacón del mundo, porque es que la palabra de Dios lo dice. Si a nosotros que estábamos en el zafacón, Dios nos trajo, nos rescató, nos limpió, nos lavó, ¿por qué tengo yo que ir a buscar si ya Dios tiene dentro de su pueblo gente que están a la altura espiritual mía? Iglesia, sí lo hay. Hermano, aunque él lo tenga en Afganistán, te tiene tu pareja. ¿Y cómo yo llego a Afganistán? En las redes sociales, mi amor. Cuando vienes a ver, ya te conoce por ahí. O Dios decide y hace algo por ti y te trae lo mejor. No ayuden a Dios, que cometemos errores y lloramos cuando nosotros queremos imponerle a Dios cosas. Miren, Dios es tan dulce y tan bueno que aunque nosotros cometamos los errores, si nos arrepentimos, Dios nos restaura. Pero la lucha que cogemos para convertir a un inconverso y que tenga los mismos sentimientos que nosotros, ¿sí o no, iglesia? ¿Verdad? Qué difícil. Y usted no me dice, Señor, pero no puedo soltar. Entonces ya yo le dije, Señor, bendícelo. Y ya yo lo traje. No lo puedo soltar porque entonces comienzan a anotarnos en el pedigrí y ahí hay problemas. Porque Dios no necesita que usted y yo lo ayudemos. Dios siempre tiene lo mejor. Esposas, no, porque mi esposo está lleno de defectos, porque ese hombre. Pero ¿y la virtud de para dónde? Usted nada más le va a identificar los defectos a su esposo. Pues comience a amarlo con esos defectos, que ese fue el que Dios le dio. No me quiera venir y que a cambiármelo, porque yo quiero un siervo. No, si usted llegó con su esposo, aunque sea inconverso, usted tiene que librar la batalla para que su esposo se convierta. Iglesia, yo de lo que hablo es que no salga de la iglesia, no salga del pueblo de Dios, de tu fe, a buscar al mundo un inconverso. Está aquí la iglesia. Y yo lo digo y lo hablo porque tengo muchos jóvenes solteros y hay damas aquí también. Y nosotros no dejamos de orar por eso, por esas parejas, pero no es por nosotros, porque aunque yo llore con ustedes, no es el mismo llanto. Aunque yo sufra lo que a ti te pase, es el mismo sufrimiento. ¿Te lo vas a creer? No. El único que lo sufre es el Señor. Pero mientras tú estás llevando tus bofetones espirituales, todos oramos y todos nos sometemos y todos clamamos. Pero no es lo mismo sentirlo en carne propia. ¿Sí o no? Las alianzas, hermano. Cuidado con quien convienes. Y esto no va solamente para el noviazgo y el matrimonio, esto va para las amistades que tú estás teniendo. ¿Qué hace un cristiano que le sirve al Señor metido con un impío, que con ese que converso el día entero, que con ese que ando, que con ese para arriba y para abajo? No entiendo. Y nunca lo traes a la iglesia. No. Porque no identifica en ti una persona cristiana, sino una persona compañera de. El pueblo de Dios tiene que estar claro en eso. Amén. Ese error que cometió Asa, después de haber recibido una victoria, el capítulo 14 te habla de Segunda de Crónica. No me voy a mover de Segunda de Crónica. Te habla de la grandeza del Señor. Dice que Dios le había entregado una victoria sobre un ejército gigantesco, que era el ejército de Zera, de Etíope. El etíope, que estaba compuesto por 1,000,000 de hombres, sin contar los carruajes y los caballos y lo demás. Y tampoco las mujeres la contaban. Ustedes saben que no. Las mujeres que quizás le echaban el agua a los caballos, esas no se contaban. Se habla de 1,000,000 de hombres. Y Dios le entregó la victoria a este rey. Y él estaba lleno de alegría y de gozo. Y quizás a un ejército más pequeño le tenía más temor que a un ejército gigante. Por eso él buscó una alianza con el amigo de su enemigo, para que entonces se convirtiera en el enemigo de su enemigo y fuera su amigo. Pero ninguno de los dos reyes actuó bien cuando buscó alianza con el reino de Siria. Allá tú si quieres buscar alianza con el mundo, pero tú tienes que decirle a tu alma: no, yo no me alío con el mundo. No somos religiosos, pero dice la palabra de Dios que las tinieblas no comulgan con la luz. Una de las dos va a tapar a la otra. Y generalmente cuando el pueblo de Dios se va apagando espiritualmente, resulta que las tinieblas lo apagan. Esa luz que ilumina tu vida,
Cuando tú decides salirte al mundo, no vas a iluminar el mundo, porque tú saliste en desobediencia, buscando amistad con el mundo, buscando compañeros en el mundo, buscando pareja en el mundo. Yo lo convierto, muchas veces no se convierten, hermano. El 99% no se convierten, para que usted lo sepa. El que quiera hacer amistad con usted y tener lo que usted tiene, que busque primero de Dios y que dé su fruto. No di que yo lo entro y yo lo convierto. Él se convierte. Usted es el Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no convierte a nadie. Convierte Jesucristo. Y por eso ustedes ven mucha gente que lloran lágrimas de sangre y la lloran en silencio, porque es duro usted cargar a una gente. Acuesta, vamos para la iglesia y mañana hay culto y vamos, eso es duro. Y la gente te dice, no quiero ir hoy, y usted tiene que quedarse callado. Hoy no voy, tengo compromiso. Y usted quiere convertirlo porque usted quiere servirle a Dios, pero todo no lo puede dejar. Hermanos, miren, cuidado con nuestras alianzas. Lo mismo que en las amistades, lo mismo que en los negocios, iglesia. Usted tiene que saber con quién pactas. Amén. Dice Éxodo 23, y ya estoy concluyendo, mis hermanos. Éxodo 23, del 31 al 33. ¿Por qué Dios dice que no te alíes con tus enemigos? Dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablándole al pueblo. ¿Por qué terminó el rey de Asa mal? Se había comenzado bien. ¿Nosotros tenemos que terminar mal? No, iglesia. Nosotros tenemos que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es verdad que pasamos por procesos, por dificultades, por pérdidas, pero que eso no nos haga a nosotros hacer lo que hacen otros impíamente. Si alguien te falla, ese es su problema con Dios. No le falles tú también al Señor. Segunda de Crónicas 16:12 dice, porque terminó mal el rey de Asa, como termina mucha gente mal, porque no tuvo un arrepentimiento, mis hermanos. Como nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Ok, estoy haciendo un pacto con fulanita en negocio, con su tanejito, estoy hablando a lo callado, no lo sabe la iglesia, no lo sabe nadie, pero tengo una enamorada que esa es la que me hace sentir bien. Yo tengo un enamorado que ese me dice muchas palabras bonitas y me manda flores y me manda chocolate. La pastora no lo sabe, la iglesia no lo sabe, yo subo al púlpito. Prepárate, que estás acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza, porque a Dios no hay quien lo engañe. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos otra vez. Se ve amenazado por el rey Baasa, el rey del norte de Israel, y en vez de clamar a Jehová, va y busca al rey de Siria. Y se enferma. Después de vivir todo su proceso, en vez de clamar a Jehová, confía en los médicos. Cuán equivocado estuvo ese rey en su final, iglesia. Este hombre fue un buen rey, pero terminó mal, bendito sea el nombre de Jesús, porque en sus últimos años se apartó de Dios. No importa el tiempo, iglesia, que tú le estés sirviendo al Señor. Yo tengo 30 años en el evangelio y me descarrié a beber como una loca. No hay nadie que beba más que yo.
Y yo vengo y te digo la palabra de pi a pa, del Génesis al Apocalipsis, y te digo lo que dice la palabra porque yo he visto eso en las redes, lo he visto. Y con una botella en la mano, porque la palabra dice tal cosa, tal cosa. Pero, viejo, tú lo estás aplicando. Si te descarría, dice la palabra que vienen 7 demonios más fuertes que lo que tú tenías. Y por eso al que se descarría le da tanta dificultad volver al camino, hermano. ¿Y saben qué? Cuando Dios tiene un propósito, lo trae aunque sea por fuego. Aunque sea cuando se esté muriendo ahí, tiene que confesar para salvarse, hermano, pero se salva por fuego. Llega con el humito que le hiede, el humito del infierno donde Dios lo arrebata porque hay un arrepentimiento. La desobediencia a Dios tiene sus consecuencias, iglesia. Nosotros hemos aprendido hoy, yo no sé si ustedes lo aprendieron, pero yo en la reflexión de esta palabra, que nosotros como cristianos no nos debemos de llenar del orgullo. Porque tengo 30 años en el evangelio, yo estoy orgullosa y me conozco la palabra de pie a pa y la sé predicar mejor que todo. Eso no es lo que Dios quiere. Dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Dios quiere que tú y yo de verdad afinemos una buena relación con el Señor y cuidemos esa relación con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos as hay en estos tiempos? Usted se encuentra con gente que le han servido mucho al Señor, pastores, que duele el alma, duele, espiritualmente duele. Ver gente que Dios ha usado con tanto poder y usted ve la descarriada de una manera inexplicable. Por eso yo siempre le digo a la iglesia: no sigan hombres, su mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, porque muchas veces los seres humanos caemos y le fallamos a Dios. Y si usted puso su mirada en una persona para usted servirle al Señor y esa persona cayó, y entonces usted se va a caer también. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús, dice el libro de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestra confianza no puede estar depositada en hombre. Usted ve mucha gente que se le cae la vida cuando alguien le falla. Y usted ve porque creyeron tanto en esa persona que la colocaron en el lugar de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, iglesia. Porque fíjense algo, Dios había derrotado por Asa, por el pueblo de Judá, un ejército de más de 1 millón. Un ejército poderoso, un ejército que estaba acostumbrado a derrotar en las guerras que se armaban. Y porque este rey confió en Dios y descansó en Jehová, no fue con su fuerza, sino con la fuerza del Señor, y Dios le entregó la victoria. Entonces es inexplicable, como le dijo el profeta en el versículo 7 y 8: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Yo no sé cuántos se están apoyando aquí simbólicamente en el rey de Siria. No se sabe. Oye, yo no sé en quién tú estás depositando tu fe. En ese tiempo era el rey de Siria, como le dijo el vidente a Ananí, le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Es decir, saliste derrotados. Dice el 8: los etíopes y los libios, un ejército grande. No era un ejército numerosísimo, dice la palabra de Dios, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Pero dice el 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice Segunda de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y oigan lo que le dice el vidente, es decir, representante del Señor: locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, hermano, no busquen ayuda en gente ni en seres humanos. Dice el 10:
Siguió cometiendo errores el rey. Dice el 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó ¿dónde? En la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. A eso que lo oprimió era lo que le decían: óyeme, tú nos estás llevando por el camino equivocado. Lo mismo que le dijo el vidente, que lo mandó el Señor. Y aún así no puso su oído a lo que se le estaba diciendo. Y dice la palabra locamente, si actuaste como un loco, como actuamos nosotros muchas veces, hermano. En la desesperación actuamos locamente. Amén. Por eso, ¿cómo tú inicias? ¿Cómo tú terminas? Haciendo alianza, porque tú consideras que lo que tú estás mirando tiene poder y te puede ayudar a ti a vencer esa dificultad que tú tienes y que tú entiendes que tiene que ser por vías humanas la que tú vas a resolver. Y yo te tengo una noticia: tu dependencia de Dios debe ser totalmente en todas las áreas. Se te levantó un enemigo, ve a los pies del Señor. Tus hijos están en obediencia, en desobediencia, ve a los pies del Señor. Tu esposo está fallando, ve a los pies del Señor. No busques argumentos para tú enfrentar, porque no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu hermano, no es tu compañero de trabajo quien te está haciendo la guerra. Eso sí quiere Satanás, que nosotros estemos distraídos viendo que es mi esposo que me está haciendo la guerra, o que son mis hijos que me están haciendo la guerra, o que es mi compañero de trabajo que me está haciendo la guerra. No, nosotros tenemos que identificar a lo que está detrás de, que muchas veces te dicen palabras que tú dices: esta palabra no salió de la boca de mi hijo para mí, esta palabra no pudo haber salido de la boca de mi esposo para mí, pero sale, porque quien está detrás es el mismo Satanás. Por eso nosotros tenemos que, las estrategias, cambiarlas. Nuestra alianza tiene que ser con el Señor, nuestra confianza tiene que ser con el Señor. Iglesia, Dios quiere que tú comiences a entender que no busques alianzas humanas, que no son soluciones las que tú estás buscando. ¿Saben qué? Cuando nos comienzan a fallar en nuestras relaciones matrimoniales o de noviazgo, nosotros nos vamos de una vez a lo que yo pueda tener o a lo que yo pueda competir con lo que se me está presentando. Dios no quiere eso. Mi competencia está aquí. Está en la palabra de Dios. La guerra yo se la hago al diablo estando de la mano del Señor. La guerra yo se la hago a las tinieblas obedeciendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra causa tiene que ser guiada, dirigida y defendida por Jesucristo. Ponte de pie, iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el error de Asa? Que muchas veces usted y yo lo cometemos. Buscamos alianzas materiales para resolver nuestros problemas, porque vemos muy limitadamente. Yo veo a la persona que tengo de frente, que es que me está haciendo la guerra. No, el diablo te quiere sacar de tu comunión con el Señor y te hace la guerra, pero usa personas, porque recuérdense que Él no tiene poder. Él tiene que buscar a través de quién hacerlo, y usa personas, y usa cosas, y usa a los que se dejan usar por Él. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud. Alianza solamente con el Señor, y con el que Él te guía como pueblo de Dios y te dice: tu comunión tiene que ser con los santos. Si vas a acercarte a alguien es para hablarle de la palabra y para que esa persona sea impactada por tu vida espiritual, no que esa persona impacte tu vida como muchas veces pasa en nosotros. Porque hay personas que vienen y nos traen estrategias, pero son estrategias humanas, señores, maliciosas. Yo voy a preparar un comedor y voy a comenzar a vender, y viene uno y te dice: tiene que echarle, ¿cómo es que se llama eso que hace que crezca el arroz? Tiene que echarle levadura, porque una libra se te convierte en 3. Eso es de Dios.
Y a la habichuela usted tiene que echarle, hay otra cosa que se le echa para que se crezca. Échale maicena a la habichuela. ¿A Dios le agrada eso, iglesia? Y usted dice, ¡guay, qué bendición me llegó! Ese arroz, mire, creció. Y así mismo crece en la barriga de la gente que lo consume. Y dice, y comienza a decir, ese arroz me está haciendo crecer la barriga, porque yo lo he escuchado. Ese arroz le echan levadura. Entonces eso no es honesto. Si es el Señor dice, yo te lo multiplico, pero tú no tienes que echarle levadura. Pero si es una persona del mundo, viene y te dice, no te preocupes, que este negocio va a prosperar, porque mire, le vamos a echar levadura al arroz, y le vamos a echar maicena a la habichuela, y le vamos a echar. Entonces usted comienza y dice, wow, y usted va, el diablo te va a engañar, tú vas a ver prosperidad, pero prepárate, que cuando venga el diablo virado para atrás para cobrarte lo que tú entraste en contubernio con él, entonces ahí tú vas a clamar a Dios y Dios te va a decir, yo no estaba en esa transacción, te voy a perdonar, te voy a ayudar, pero vive tu consecuencia. Estamos confiando en un Dios vivo, pero que no nos quita las consecuencias de nuestro pecado. Iglesia, ¿lo entiendes? Pero lo más sabio es no hacer cosas que nos traigan consecuencias. Hermano, cuidado con las alianzas. Cuidado con quien te estás aliando. Iglesia, yo no sé, el Señor trató eso conmigo. Muchas veces llegan gente de la nada a hacerte propuestas. Aparecen gente, mire, que usted dice, ese fue el príncipe que Dios me mandó. Esa es la princesa que Dios, usted lo que está viendo es el caparazón. Usted no ve lo que hay por dentro, ni tampoco el sufrimiento que usted va a tener que enfrentar. Porque hermano, mire, yo le pido a Dios que libre a cada uno de ustedes de una pareja que usted tenga que estarla arrastrando para que venga a la iglesia. Que todo lo que encuentre es justificación para no llegar. Y usted tiene que llegar solo porque usted quiere servirle a Dios. Eso se llama carga pesada en nuestras vidas. ¿Usted sabe lo feliz que es cuando usted llega con todos sus hijos y su esposo a la iglesia? Si tiene, ¿verdad? Si tiene esposo, si tiene hijos. Pero es el anhelo de todo cristiano, ¿sí o no? Que su familia le sirva al Señor. Por eso, hermano, no haga alianzas fuera del Señor. Alíate, pero con gente que amen a Dios. Hasta para los negocios existe lo que es el yugo desigual. Porque cuando te alías con una persona para hacer un negocio, después no venga diciéndole al Señor, fulano me engañó. ¿Y a quién usted le pidió permiso para usted armar ese negocio con esa persona? Usted me sirve a mí, pero ¿y el otro a quién le sirve? Yo sé que Dios le ha hablado a alguien hoy, porque he hablado a mi vida a través de esta palabra. Y yo te pido, iglesia, que no lo veas como una reprimenda, ni... El Señor me llevó a esa lectura y Dios me dio ese título. Cuidado con las alianzas. A alguien Dios está percibiendo hoy. A alguien Dios le está haciendo una advertencia hoy. Tus oídos, circuncídalo con la palabra de Dios. Y pídele al Señor que quite toda ceguera espiritual de tus ojos y que se lleve toda cera, que no te deje escuchar la voz de Dios de tus oídos, que se la lleve y que te deje ver audible, ver y escuchar audible lo que Dios te está diciendo sobre esa persona que te está tratando de conquistar, que te está diciendo que el tiempo se te está cortando. Dios es el que gobierna los tiempos y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Así que yo te pido que ores, iglesia, junto conmigo. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Dice la palabra que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él está mirando. No te creas que Dios se olvidó de ti ni de tus peticiones. Lo que pasa es que cuando le pedimos algo y nos olvidamos de nuestra relación con Él, Él sí está pendiente de lo que prometió darte,
pero tú estás actuando como dice la palabra, como le dijo Anani a Asa, le dijo: locamente has hecho en esto. Erróneamente nos desviamos del camino y no es lo que Dios quiere. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, qué agradecidos estamos, Señor. Tu palabra dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tu palabra no retorna vacía, Señor, sino que ella hace el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Y yo me aferro a eso hoy, Padre, para orar, Señor, por nuestras vidas, para que nos guíe, Señor, del cielo y del universo, para que nos enseñe, Señor, que en todas nuestras acciones vivimos consecuencias, Señor, que todos nuestros pactos que hacemos, Señor, que no te agradan a ti, traen dolor, traen llanto, Señor, a nuestras vidas. Que nos enseñe a escuchar tu voz, Padre, a no alejarnos de lo que tú tienes para nosotros, Señor, a obedecer tu palabra, Padre bueno, a buscar el consentimiento tuyo, Señor, en cada decisión. Enséñanos, Señor, a no buscar ayuda, Padre, en personas limitadas, como hizo el rey Asa, Señor, que actuó locamente, Padre, porque desvió su mirada de ti, porque se apoyó en su propia fuerza y en una fuerza humana, Señor, y por eso vio derrota. Por eso, Señor, se alejó de ti, Padre. Vuélvenos, Señor, a tu camino. Quita de nosotros, Padre, esa confusión, Señor, esa actitud, esa disposición, Padre bueno, a escuchar, Señor, lo que se nos dice, que generalmente no tiene que ver contigo, Padre. Aleja, Señor, esas personas que contaminan nuestras vidas, Señor. Aunque nos duela, quítalas, Señor, de nuestro lado. Aunque nos duela, aleja a esas personas, Señor, que nos alejan de ti, que nos van a llevar, Señor, a vivir consecuencias de fracaso, de tristeza, de dolor, de llanto, Señor. Y haznos entender tu propósito, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú con nosotros tienes un cuidado especial. Un cuidado especial, Señor, que no nos deja, que no nos abandona, Señor. Que tú estás ahí guardándonos y protegiéndonos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas renuevo a nuestras vidas. Iglesia, necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Si por algún momento te has alejado, si tú sientes que estás queriendo convenir con reinos extraños, hoy es la oportunidad para alejarte de eso y pedirle perdón al Señor. Rompe con esos pactos, rompe con esas alianzas, iglesia, que a Dios no le agradan. Vuelve tu mirada al Señor y pídele que te guíe, que aleje todo espíritu de desesperación de tu vida para tomar decisiones, para lograr cosas a la celeridad tuya y no en el tiempo de Dios. Órale y pídele perdón. Es íntimamente tú con el Señor. Que esta palabra te haya tocado en el nombre de Jesús. Yo, Señor, oro por todos mis hermanos, Señor, en esta tarde ya. Y te pido que tú cubras, Señor, nuestro andar, nuestro caminar, Señor, nuestros planes, nuestros propósitos, Señor, las alianzas, Padre. Evita, Señor, ayúdanos, Padre del cielo. Háblanos, Padre bueno. Guíanos, Señor, que estas palabras, Señor, martillen nuestros pensamientos, Señor, y que rompamos toda alianza, Señor, que nos aleje de ti, y que volvamos, Señor, a esperar y a confiar en lo que tú harás, que tú peleas la buena batalla por nosotros, Señor, que tú vences por nosotros, que tú nos entregas la victoria, Señor. Oramos, Señor, dándote gloria y honor, Señor. Yo te doy